Con nosotros el doctor Guy de la Rosa. Como siempre, bienvenido a Panamá, Guy. Varios temas en el tintero. Y quiero empezar pues, con ese artículo hoy que los panameños, una gran parte de ellos regresará a tener contacto con la gente. Pues, ¿qué es la última data que hay de la transmisión de este virus a través de la ropa, del cuero, de lo que no es el contacto de persona a persona a través de la saliva? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, como siempre, Fernando, Ingeniero Blandón. Buenos días a todos días. ustedes, como también buenos días a nuestra teleaudiencia. Una pregunta muy importante porque ahora estamos en el proceso de reapertura, entiendo que el bloque 2, y yo quisiera reiterar las palabras y los comentarios del ingeniero Blandón. La guerra no ha terminado, muy por el contrario. La guerra contra el coronavirus está comenzando en estos momentos. El periodo de apertura, obviamente, como hemos comentado anteriormente, se va a asociar a rebrotes, y esto es algo que debemos esperar, la magnitud de las cuales y la penetración a nivel de comunidad no las conocemos. Varios puntos importantes. Este artículo que salió con respecto a la posible contaminación de la ropa es algo que debemos tomar en consideración, pero yo pienso que la data al respecto no es una data robusta. Aclaremos. El estudio que salió en el New England Journal of Medicine, publicado hace aproximadamente 2 meses, habla acerca de la viabilidad del virus en superficies específicas. Estas superficies incluyeron el cobre, incluyeron plásticos, metal, incluyó también la viabilidad del virus en el ambiente, y también se estudiaron otras superficies como el cartón. Lo que sabemos es que en superficies como el cartón, el coronavirus puede estar viable por aproximadamente 24 horas. Sin embargo, cuando observamos superficies plásticas y superficies de metal como el acero inoxidable, la viabilidad, la supervivencia del virus puede ser de aproximadamente 2 a 3 días. Lo que no tenemos actualmente es data con respecto a fibras de tela, ya sean naturales como el algodón o fibras sintéticas, y este es un problema. Así que vamos a asumir una fibra natural de algodón. Pensamos que esto se puede comportar similar a lo que sucede con el cartón, en donde el virus técnicamente pudiese vivir por aproximadamente 24 horas. Sin embargo, quiero enfatizar que no tenemos data sólida al respecto. Ahora, esto obviamente crea mucha incertidumbre, crea cierto temor en la población que ve esta noticia. Y yo pienso que en el cotidiano vivir, cuando uno sale a una farmacia, cuando uno sale a un supermercado y usted mantiene ese distanciamiento social, la posibilidad de que usted se contagie por el simple hecho de que la ropa se impregnó y se contaminó con esas pequeñas gotitas es muy improbable. Y la razón por la que se piensa que esto es improbable es debido básicamente a la manera en que nosotros nos movilizamos. Cuando estamos en las hileras de un supermercado o de una farmacia o de un almacén, para dar un ejemplo, al movilizarnos lo que nos creamos son especies de corrientes de aires, las cuales potencialmente impedirían la impregnación de la partícula, en donde la partícula que está suspendida en el aire se adheriría a la fibra de la ropa. Esto obviamente teóricamente puede ocurrir, pero desde el punto de vista físico realmente es algo improbable. Ahora, tomamos un caso extremo, y sería el caso de una persona que estornuda o tose sobre su ropa, en cuyo caso, obviamente, esta persona no mantuvo el distanciamiento social. Yo, en ese caso, aplicaría la lógica, el sentido común, y en ese caso, obviamente, esta ropa tendría que cambiarse, lavarse en el momento que la persona llegue a su casa. Así que, técnicamente, siempre que mantengamos esa distancia social, ese distanciamiento social de aproximadamente 6 pies o 2 metros, la posibilidad, desde el punto de vista físico, que esta partícula que contiene el virus, ya sea una partícula de un estornudo o de saliva, se adhiera a la fibra de la tela es relativamente improbable. Sin embargo, tenemos que aplicar lo que es el juicio, el sentido común. Un punto más al respecto. La semana pasada, tanto la Organización Mundial de la Salud como también el CDC sacaron comunicados en donde ellos indican que la posibilidad de contagio por fomites, es decir, por superficies que están contaminadas con el coronavirus, es improbable. Lo que enfatiza una vez más que la transmisión del coronavirus es realmente por lo que llamamos droplets en inglés o pequeñas gotitas en español o aerosoles. Este es el mecanismo básicamente de transmisión. Se piensa hoy en día que la transmisión por medio de contaminación de superficies es menos probable. Sin embargo, quiero enfatizar que no se debe bajar la guardia en este caso. Muy por el contrario, si usted toma la manigueta de un supermercado para abrir la puerta o toma el carrito del supermercado, es importante que siempre mantenga
esa política de lavado de las manos o la aplicación del gel alcoholado. Así que aplicación del sentido común, obviamente utilizar el distanciamiento social, particularmente ahora en la apertura del bloque 2 y obviamente el lavado de las manos. Y quiero enfatizar una vez más, en espacios cerrados es muy importante el uso de las mascarillas, no para protegerse uno, porque realmente estas mascarillas quirúrgicas normalmente no tienen no tienen la capacidad de filtración que tienen las máscaras N95. En este caso lo que hacemos es la máscara, se utiliza la mascarilla quirúrgica para atrapar esas partículas que se emiten cuando respiramos, cuando hablamos y que queden atrapadas en la máscara para de esta manera proteger a las personas que están alrededor de uno. Por esta razón, el uso de las máscaras en espacios cerrados debe ser universal en todas las personas. Guy, Panamá elimina la hidroxicloroquina de su vademecum para tratar el coronavirus, pero tenemos tampoco que el Remdesivir no se encuentra en Panamá y no va a haber tal vez hasta mediados del próximo mes. Es decir, ¿cómo serían los tratamientos o el procedimiento que se tomaría para pacientes con COVID en un país como este? Sí. La ausencia de Remdesivir en nuestros países latinoamericanos es realmente preocupante, porque hoy a la fecha tenemos 2 estudios publicados sólidos con data que nos indica que el Remdesivir puede acortar el tiempo de recuperación clínica, como también puede disminuir la mortalidad. Sabemos que en el último estudio publicado acerca de este tema, la diferencia en cuanto a mortalidad no alcanzó significancia estadística. Sin embargo, clínicamente es una diferencia importante. 7% de mortalidad en aquellos pacientes que recibieron Remdesivir versus aproximadamente un 11.9% de mortalidad en aquellos pacientes que recibieron placebo. Así que realmente es un medicamento que ha demostrado en la fase inicial de los estudios eficacia clínica y disminución de la mortalidad. Mi preocupación radica en el hecho de que al eliminar la hidroxicloroquina y la acitromicina como esqueletos de tratamiento, el único esquema que queda en nuestros países, particularmente en Panamá, es la utilización del lopinavir-ritonavir, también conocido como Kaletra. El problema es que el lopinavir-ritonavir en monoterapia, es decir, cuando se utiliza por sí solo, no tiene eficacia clínica. Y eso ha sido demostrado en múltiples estudios que han sido publicados hasta la fecha. Así que yo pienso que en ausencia de data sólida que apoya el uso de la hidroxicloroquina con la acitromicina para el tratamiento de los pacientes con COVID-19, realmente la opción es lopinavir-ritonavir, la cual es subóptima, y la otra opción es enrolamiento en el estudio que está haciendo la Organización Mundial de la Salud, que se llama Solidaridad, para de esta manera ofrecer alguna terapia al paciente. Pero recordemos que este estudio también tiene ciertas limitantes. El estudio de la OMS, el estudio Solidaridad o Solidarity, como lo conocemos, tiene deficiencias. La primera de ellas es que el médico no elige la terapia en donde el paciente va a ser aleatorizado. Los pacientes son aleatorizados a recibir uno de los tratamientos, uno de los cuales incluye estándar de tratamiento. Es decir, no hay medicamento de investigación. Es simplemente las terapias de soporte que se aplican normalmente a un paciente con COVID-19. La otra limitante del estudio Solidaridad o Solidarity en inglés es que uno de los brazos del estudio es a base de lopinavir-ritonavir. Así que realmente esto es un problema. Yo lo he comentado en múltiples ocasiones la semana pasada. Yo soy consciente que la data actual con el apoyo de hidroxicloroquina y acitromicina es controversial. Y esto hay que aclararlo. La data no ha sido contundente ni a favor ni en contra del uso de la hidroxicloroquina con acitromicina. Por lo cual, tenemos que entonces ir a la siguiente fase. ¿Y cuál es la siguiente fase? Es preguntar a los médicos que tratan COVID-19 en Panamá. ¿Cuál ha sido su experiencia? ¿Qué es lo que estos médicos han podido aprender acerca del uso de la hidroxicloroquina y la acitromicina en combinación para el tratamiento de pacientes con COVID-19 en Panamá? Y la realidad es que cuando conversamos con estos médicos, ya sean médicos infectólogos, ya sean médicos neumólogos, la experiencia ha sido positiva. Así que realmente me deja un tanto preocupado el hecho de que no tengamos hidroxicloroquina con acitromicina. Un punto más con respecto al Remdesivir. Se estima, y esto es comunicaciones extraoficiales que yo he recibido, que tendremos Remdesivir en Panamá aproximadamente para el mes de julio. Yo esperaría que esto fuese acelerado para tenerlo en el mes de junio. Lo ideal es tener Remdesivir hoy en día. Y Remdesivir es un medicamento muy interesante
porque ya hemos visto la data inicial que apoya de manera preliminar su eficacia clínica y su disminución de la mortalidad en los pacientes con COVID-19. Sin embargo, existen 4 estudios, Fernando, ingeniero Blandón, que están siendo evaluados actualmente. Estudios que nos van a dar muchas más luces acerca del Remdesivir. Uno, obviamente, es el estudio Solidaridad, que ya hemos platicado anteriormente. El segundo es el estudio del Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas, que recientemente ha sido publicado, del cual he hecho alusión en múltiples ocasiones, en donde la mortalidad se disminuyó en aproximadamente 5 puntos porcentuales en aquellos pacientes que recibieron Remdesivir y hubo un tiempo menor de acortamiento de lo que es la recuperación clínica. Sin embargo, existen 3 estudios de los cuales no hemos hablado. 2 de estos están siendo realizados por la compañía Gilead, es una compañía que está localizada en Foster City, California, cerca del área de la Bahía de San Francisco. Estos estudios van con la denominación SIMPLE, que la traducción en español es simple. Son 2 estudios de fase 3, son 2 estudios evaluando pacientes con COVID-19 con diagnóstico de PCR, en donde la aleatorización en el estudio tiene que ocurrir en los primeros 4 días luego del diagnóstico molecular de COVID-19. Lo importante es que uno de los estudios SIMPLE está evaluando la infección severa por COVID-19, tratamiento de 5 o 10 días con el Remdesivir, y el otro estudio está evaluando la eficacia del Remdesivir en pacientes con COVID moderado. El otro punto es que ambos estudios incluyen pacientes pediátricos por arriba de los 12 años de edad. La data ya la tenemos de uno, parcialmente, es un estudio, un análisis interino, en donde se evaluó que en pacientes con COVID severo que no estén en intubación y ventilación mecánica, 5 días de tratamiento equivale a 10 días de tratamiento, lo cual es buena noticia. El estudio con pacientes con COVID moderado, no tenemos la data, pero va a ser publicada próximamente. Y el último estudio, muy interesante, Fernando e ingeniero Blandón, es el estudio Discovery. Es un estudio que está siendo realizado por los franceses, en donde los pacientes son aleatorizados, ya sea a recibir estándar de tratamiento, el otro brazo es Remdesivir, casualmente, el otro brazo es lopinavir-ritonavir, y el otro brazo es lopinavir-ritonavir en combinación con interferón beta 1A. Es un estudio de 3.000 pacientes, y eso le da la robustez en cuanto al tamaño de la muestra para obviamente establecer los puntos primarios del estudio. Entonces, nuevamente, quiero enfatizar el punto. Miren estos estudios que están siendo realizados, son estudios de al menos 1.600, 2.000, 3.000, 3.500 pacientes. Este es el número de pacientes que uno requiere para demostrar si existe o no eficacia y si existe o no alguna señal de seguridad. El problema que tenemos con todos los estudios de hidroxicloroquina hasta la fecha es que tienen problemas ya sea de diseño, ausencia de un brazo de control, y el otro problema que tienen es que el tamaño de la muestra es limitado. Entonces, a mí siempre me pareció prematura la decisión de eliminar esta opción terapéutica en Panamá y en otras partes, por supuesto. El ingeniero Blandón con nosotros, Guy. Buenos días, doctor. Buenos días, ingeniero, ¿cómo está? Voy a abusar de su conocimiento para ver si nos orienta en los planteamientos que le voy a hacer. Yo tengo aquí conmigo la data de los positivos, el incremento de los positivos y los datos diarios de positivos en Panamá, que son los datos oficiales. No le he hecho eso nada más que tomarlos y ponerlos en una gráfica y hacerle 2 análisis de estadística matemática, no epidemiológica, matemática. La línea de la proyección lineal antes de la semana, de los últimos 6 días, me indicaba a mí que íbamos con una tendencia a la baja. La línea lineal ahora me está indicando que puede ser hacia arriba o hacia abajo por los últimos incrementos. Y la polinómica que me indicaba con claridad ya el cambio y la velocidad del cambio, y me indicaba a mí la continuidad de ese cambio, me daba una caída y una proyección de casos más bajos que lo que me da ahora. Lo que me está indicando que desde el punto de vista estadístico, lo que está ocurriendo en los últimos días aumenta el nivel de riesgo en la República de Panamá. Ese es un hecho para mí claro. Pero mi pregunta es la siguiente. Se lo explico no para usted, sino para nuestra audiencia, para la pregunta que le voy a hacer. En la experiencia suya y en la experiencia mundial, entre mayor está informada una comunidad de las cosas que están ocurriendo, mayor es la capacidad de ellos de reaccionar frente a los hechos
que se están dando. En Panamá está ocurriendo una cosa bien peligrosa. No tenemos un análisis epidemiológico integral del comportamiento de este virus. No lo tenemos. Le doy un ejemplo. Nosotros tenemos 46 de funciones. 36 defunciones. Nosotros no sabemos cómo esas defunciones se distribuyen en términos de cuántos pacientes tienen qué cosa, de qué murieron, cuántos tenían otro tipo de enfermedades. Nosotros no tenemos una clara definición del patrón epidemiológico de este virus explicado. Entonces, durante la última semana hemos roto las comunicaciones y las redes sociales se han encargado de difundir cualquier cantidad de locura. Y entonces no estamos con una orientación científica. ¿Cuál sería usted, qué usted cree que debemos hacer nosotros frente a esta apertura en medio de esta nueva situación que se genera con el incremento de los casos? Claro. Una excelente pregunta, ingeniero Blandón, y yo comparto al 100% su opinión. Conocimiento es poder. Y realmente en la medida en que nosotros podamos educar a la población, no en los detalles científicos, simplemente en las características epidemiológicas, en lo que está sucediendo en Panamá, quiénes son las muertes, cuáles son las características basales de estos pacientes, quiénes son los que están hospitalizados, cuáles son las características basales de estos pacientes, de dónde provienen, cuáles son sus contactos. Todo esto tiene que ser estudiado y tiene que ser publicado. La preocupación que yo tengo, y es una preocupación que he expresado en múltiples ocasiones, es que es cierto que la experiencia anecdótica es importante. Todos nos basamos, todos tenemos cierto grado de experiencia anecdótica, pero los datos de cada país deben ser publicados. No necesariamente en revistas prestigiosas, las cuales tienen un nivel muy bajo de aceptación porque solamente aceptan estudios que sean extremadamente robustos en su análisis, en su diseño, pero simplemente publicación a nivel local, donde tengamos todos los factores incluidos, el factor epidemiológico, el factor médico, el factor científico. Yo pienso que esto hace falta en Panamá. En Panamá tenemos excelentes profesionales de la salud, tenemos excelentes médicos, enfermeras, epidemiólogos, tenemos excelente personal y me parece hasta cierto punto que estamos en una fase donde no estamos utilizando el potencial humano que tenemos en Panamá, y esto es preocupante, realmente es preocupante. Con respecto al comportamiento epidemiológico en Panamá, yo estoy convencido que realmente lo que estamos viviendo en Panamá es el reflejo de las ciertas fallas que ocurrieron en cuanto al diagnóstico, a la estrategia de diagnóstico. Estoy convencido que también hubo fallas con respecto al trazamiento, al rastreo de los casos, y obviamente la debilidad innata de nuestro sistema de salud, aunado probablemente a una falta en cuanto a lo que es la coordinación y la conducta cívica de la sociedad en general. Obviamente tenemos panameños muy conscientes que actúan bajo términos estrictos en cuanto a la protección de ellos y la protección de sus familiares. Sin embargo, vemos videos que están virales en las redes sociales, en donde vemos un grupo plural de panameños que realmente están actuando no de la manera correcta, no están usando las máscaras, están aglomerándose, están reuniéndose, y realmente esto es realmente lo que se debió haber evitado en un principio. Hasta cierto punto quizás fue falta de educación a la población y hacer énfasis en todos estos puntos que realmente son críticos para el control de la epidemia. Así que realmente lo que hemos visto en Panamá, yo pienso que es fallas, en 3 o 4 fallas críticas fundamentales. Lo que estamos viviendo hoy es este incremento en el número de casos. Así que no me sorprende en realidad. Yo tenía la esperanza, ingeniero, que íbamos a ver mejores números en Panamá. Yo tenía ese sentido optimista que íbamos a ver números en disminución, en decreciendo en Panamá. Sin embargo, tengo que abrir las noticias todos los días y enfrentarme a la triste realidad de que realmente los números van en dirección contraria, lo cual es realmente preocupante. Así que, nuevamente, quiero usar este foro para hacer un llamado de conciencia a la población. Yo sé que existen muchísimos panameños que hacen día a día lo que tienen que hacer para protegerse ellos y para proteger a la comunidad. Sin embargo, esto tiene que ser algo que tiene que ser aplicado por todos los panameños. Esto es algo que debe unirnos. Como he comentado al ingeniero anteriormente, esto es una guerra y no la vamos a ganar contra el coronavirus a menos que actuemos de una manera consona, de una manera de sociedad, todos juntos contra el enemigo común. Así que realmente los números yo estoy convencido que van en ascenso, independientemente de las incongruencias que pueden ocurrir desde el punto de vista epidemiológico. Un llamado a las autoridades sanitarias para que empiecen a analizar la data de una manera completa y utilizar estos datos
para nuevamente educar a la población. Esto requiere de un ataque multidisciplinario. Esto no es solamente un político, esto no es un médico, esto es un ataque multidisciplinario en donde necesitamos tener todos los puntos de vista, analizar la data y nuevamente utilizar esta data y colocarla en el dominio público. Cuando hablo de dominio público me refiero a la población en general. No se tienen que utilizar términos técnicos, muy por el contrario. Los términos técnicos dejémoslos para las personas técnicas. Sin embargo, todo esto se puede transmitir a la población de una manera eficaz, de una manera pragmática, de una manera que todas las personas puedan entender cuál es el mensaje importante que debemos aquí. Así que nuevamente un llamado a unidad para poder combatir este enemigo común que se llama el coronavirus SARS-CoV-2. Gracias. El doctor Guy de la Rosa, infectólogo panameño radicado en los Estados Unidos.